y hoy nuestra noche es con rock sinfónico, que es un estilo de música surgido dentro de lo llamado rock progresivo a partir de los mediados del 60, que pretendía explorar nuevos caminos musicales, combinando en forma muy creativa los elementos de la música clásica y la música psicodélica, por así llamarlo, como era el rock o como es el rock. Em, Cada uno de nuestros profesores de hoy ha mostrado el camino para sus estudiantes en una fusión dentro de lo clásico y lo moderno. Y hoy hablaremos además de un tema muy importante que ha progresado bastante, ha tenido muchos avances y cada vez comprendemos mucho mejor y tenemos idea de la importancia que tiene. El toque musical de esta noche es Andrés y su grupo musical, que se llama Entorchados. Todos estos muchachos han sido formados en el Conservatorio del Tolima, Amina Melendro. Entonces los dejo con Andrés y Entorchados. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Flores, soy el director musical de la agrupación ibaguereña Entorchados, una propuesta de rock sinfónico conformada por músicos egresados del Conservatorio del Tolima y de otras instituciones musicales de la ciudad. Queremos enviarle un saludo muy especial a todo el gremio de la salud, pero sobre todo queremos enviarles un mensaje de agradecimiento por esa labor enorme que hacen hoy y siempre por cuidar de nuestra salud y la de nuestros niños. En estos momentos nosotros también como músicos estamos brindando todo el apoyo y poniendo nuestro granito de arena para en parte aliviar y dar un poco de entretenimiento con nuestra música, visitando a los barrios de nuestra querida ciudad musical de Colombia. Queremos darle un saludo muy especial y un agradecimiento por esta invitación a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Tolima. Bueno, y los dejamos con nuestra canción titulada Por la Tercera, para que la disfruten y la canten con nosotros. Así que pásenla muy bien y nos veremos pronto. Chao, chao. Vas caminando en la ciudad musical de cualquiera, siempre pensando
Espero que les haya gustado Andrés y sus entorchados, su rol sinfónico. Es importante decirles, en aras de eh, las condiciones que tenemos con espectáculo y con la industria, todas estas presentaciones de nuestros artistas han sido una donación con mucho cariño para todos ustedes, para el simposio. Pues solamente comentar nuestra idea y ellos se ofrecieron con mucho gusto. Entonces cada uno ofrecen su arte con mucho cariño para nosotros, personal de la salud. Damos paso entonces al doctor Wilson Daza. El doctor Wilson Daza es gastroenterólogo pediatra, magíster en nutrición clínica, pediatra de la Universidad de Colombia, gastroenterólogo pediatra de la Universidad de Chile, magíster en nutrición clínica de la Universidad de Chile, posgrado en nutrición pediátrica de Boston University, diplomado en gastroenterología y nutrición de la Universidad de Chile y fellow de gastroenterología y nutrición pediátrica de la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Profesor asociado de la Facultad de Medicina de Posgrado de Pediatría de la Universidad del Bosque e investigador asociado del Grupo GastroNUPED de Colciencias. Y él nos va a deleitar hoy con la charla Microbiota, directriz de la salud neonatal y futura. Doctor Wilson Daza. Muchas gracias, mi doctora Julieta. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, profesionales de la salud, de todo el país, incluso de afuera de Colombia. Así que bienvenidos a toda la educación médica continua que nosotros como Sociedad Colombiana de Pediatría podemos ofrecer, y dar las gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Tolima por acercarnos, por permitir estos espacios académicos, por permitir que entremos a sus casas a conversar de la microbiota, directriz de la salud neonatal, pero no solamente del neonato, porque ese recién nacido en algún momento va a dejar de ser recién nacido. Entonces veamos qué pasa con la salud futura a partir de esa microbiota. Es muy importante recordar el concepto de los primeros 1000 días de vida. Ventana de oportunidad que no se repite, un cronómetro, empieza con 270 días de la gestación, primer año, segundo año. Si nosotros optimizamos muy bien aquí, especialmente todos los cuidados pediátricos y especialmente también la alimentación de esos recién nacidos, más allá de la alimentación materna, por supuesto, vamos a tener un crecimiento y desarrollo óptimo, incluyendo el neurodesarrollo y asimismo la inmunidad. Pero si nosotros no lo hacemos muy bien, esto no se va a optimizar, no va a progresar como nosotros deseamos, y vamos a exponerlos a alto riesgo de enfermedades no comunicables, que se llaman hoy en día así, eran las crónicas del adulto, pero cada día se van acercando más y están más relacionadas con la nutrición temprana. Entonces, enfermedades no comunicables como el sobrepeso, obesidad, y de la mano van siempre agarrados el sobrepeso y obesidad con otras enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Pero también se ha relacionado esta nutrición y la alteración de la inmunidad con enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias y también, ¿por qué no?, las enfermedades mentales. Si lo hacemos perfecto, optimizamos bien el crecimiento, desarrollo, neurodesarrollo, inmunidad, pero le bajamos la susceptibilidad a todas estas enfermedades, estamos promoviendo salud. Y ustedes ven que aparece acá un dibujito, microbiota intestinal, precisamente relacionando la inmunidad con esa microbiota intestinal, porque hoy en día sabemos que tenemos más bacterias que células, aproximadamente tenemos 1.3 bacterias por cada célula de nuestro organismo. Esas bacterias tienen genes también. Entonces se ha determinado que alrededor de 140, algunos artículos 150 veces más grande el genoma bacteriano que el genoma humano. De ahí que hoy por hoy ustedes pueden estar leyendo en los diferentes artículos que ya no se nota el término de microbiota, sino más bien microbioma y el impacto de ese microbioma. Pasemos entonces al intestino. Recordar que es una gran barrera, especialmente con su moco, pero también tenemos los enterocitos y tenemos enterocitos muy justos al lado del otro, donde hay uniones fuertes para disminuir la permeabilidad. Pero el intestino no es solamente una barrera física, es también el órgano inmune más grande del cual disponemos nosotros, porque allí
se encuentra el 80% de las células inmunes que nosotros disponemos, que están incluidas en los dos sistemas que siempre hemos aprendido en la Facultad de Medicina: sistema inmunitario innato y sistema inmune adaptativo. Entonces, este sistema, tanto innato como el adaptativo tenemos las células T y D específicamente, pero del innato tenemos muchos, tenemos neutrófilos, mastocitos, macrófagos, eosinófilos, todas las citoquinas y factores de crecimiento. Tenemos también la misma barrera física, tenemos el moco, tenemos también los toll-like receptor, que son los que van a captar las diferentes señales que vienen del lumen intestinal. Pero también ustedes ven que aquí aparece una palabra muy importante: defensinas. Tenemos defensinas desde la boca, especialmente desde el esófago, hasta el intestino, pero quizás el intestino es el que recoge la mayor cantidad de esas defensinas. ¿Y por qué son relevantes esas defensinas, alfas y betas? Porque me están promoviendo quimiotaxis de diferentes células, también tienen efectos antimicrobianos, efectos de granulación de mastocitos y actividad antifibrinolítica, es decir, son fundamentales. Para que todo esto funcione, la barrera física, la barrera funcional, todo lo que está dentro de esa barrera funcional, necesitamos precisamente de un adecuado microbioma que está dando señales a las diferentes células de nuestro intestino. Y esas señales no se quedan solamente aquí en las células del intestino, sino que van a migrar vía linfática o vía sanguínea, ¿sí?, a otros órganos, a otras células. Es decir, tenemos conexión de este intestino con otros órganos. Y de ahí, tres importantes: el cerebro, el pulmón y el hígado. Es decir, este microbioma tiene ejes de conexión principalmente con esos órganos. Si miramos y repasamos un poquito el eje cerebro-intestino fundamental, si tenemos una microbiota que está alterada con disbiosis, va a producir sus citoquinas, sustancias inflamatorias, mensajes a las diferentes células que están aquí en el intestino, que son células musculares, células inmunes, neuronas, endocrinas. Entonces esas señales van a afectar ahí las celulitas. Por ejemplo, van a haber más contractibilidad, hipersensibilidad visceral, pero también esas señales, esas sustancias van a viajar al cerebro vía hemática, linfática, pero especialmente vía nervio vago, donde se van a alterar algunos neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina, dopamina, y van a ejercer entonces en ese cerebro cambios en esa bioquímica y en esa función de ese cerebro del recién nacido. Y asimismo también vamos a tener un estímulo de ese sistema hipocampo, hipotálamo, hipofisiario, con la corteza suprarrenal, donde se va a aumentar también el cortisol, va a alterar más la noradrenalina, y esa noradrenalina me altera más las señales entre bacteria y bacteria, y se producen sustancias inflamatorias. Entonces se empieza a armar una cantidad de síntomas como llantos, irritabilidades, infecciones. Y así también tenemos el círculo eje pulmón-intestino. Tenemos acá entonces, si tenemos una microbiota alterada, vamos a tener metabolitos bacterianos que van a migrar vía linfática o vía sanguínea y van a transportarse hasta el pulmón. Entonces vamos a generar también una alteración de esa microbiota de ese pulmón y de esa respuesta inflamatoria de ese pulmón. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque si ustedes cierran los ojos y ven a ese recién nacido que nace pretérmino y sale con muchas dificultades, ¿cierto?, especialmente problemas respiratorios y gastrointestinales, ven que todo esto se puede estar gestando en ese recién nacido prematuro. Pero el hígado, fundamental también y en pleno desarrollo. Si tenemos disbiosis, tenemos metabolitos microbianos que van a ir a las diferentes células del hígado, ¿cierto? Kupfer, las células, los hepatocitos, las células estelares, donde pueden haber también alteración de esa síntesis y secreción de esos ácidos biliares, puede haber más infección. Y de hecho, cuando los tenemos hospitalizados en recién nacidos, se elevan que las transaminasas, que empiezan con colestasis, empiezan con múltiples problemas
que nosotros a veces no entendemos si es por el antibiótico, si es porque está sin vía oral, si es que tiene una infección. Pero existen algunos factores que determinan la composición y la función de este microbioma. El parto, por donde nace el niño, la alimentación, el ejercicio, la enfermedad, la edad, medicamentos y también la localización, el sitio donde nosotros estemos viviendo. Importante no dejar de un lado las improntas genéticas que vienen de nuestra madre, ¿sí? Durante la gestación. Y existen estas fases de colonización, que se cree que quizás este medio intrauterino está libre de gérmenes, aunque hay dos vertientes, dos corrientes. Unos creen que es libre de gérmenes, otros no, porque se ha visto que tienen algunos microorganismos aislados de cordón umbilical, de líquido amniótico, de meconio, placenta, membranas fetales sin infección. Entonces se cree que vienen vía descendente del microbioma de la cavidad oral o vía ascendente del microbioma del sistema urogenital de la madre, que también eso va a condicionar alguna enfermedad en la madre, por ejemplo, la parte de enfermedad oral puede determinar la edad gestacional y asimismo el estado de salud o el estado de enfermedad a partir de esa disbiosis. Pero el comienzo de los recién nacidos no siempre es el mismo para todos. Depende de la edad gestacional, de la vía del nacimiento, de la hospitalización, tratamientos con antibióticos, tipo de alimentación. Y aquí entonces empezamos las verdaderas fases de colonización. La fase 1, dependiendo por dónde nace el niño, entonces si es por parto vaginal, vamos a tener en esa microbiota de ese niño que empieza a colonizar, especialmente más bifidobacterias, tenemos también más clostridium, más bacteroides, pero si nace por cesárea, tenemos más, más clostridium difficile y menos bifidobacterias y lactobacilos. Por supuesto, después viene algo muy importante, la decisión, ¿cómo lo alimentamos? Entonces ya vemos que entramos a la segunda fase de colonización, introducción de esa vía oral, puede ser leche materna, que siempre va a ser lo mejor para ese niño, ya lo han hablado y muy enfática fue la doctora Teresa del Coral en la primera conferencia, donde se aumenta las bifidobacterias, donde le estamos a través de la leche materna haciendo que ese intestino se colonice con más bifidobacterias y lactobacilos, que son de los microorganismos más protectores en ellos. Pero algunos niños empiezan a tomar fórmula y empieza el crecimiento entonces de más bacteroides, de más Clostridium y enterobacterias. ¿Por qué la leche materna es tan importante? ¿Por qué es el estándar de oro? Porque, bueno, cubre el agua, pero también cubre los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, micronutrientes, vitaminas, minerales, pero no olvidar esta fracción, componentes bioactivos. Y aquí voy a destacar dos principales que no son los únicos. La leche materna no es estéril. Se creía antes que estaba contaminada con microorganismos de la piel, de la glándula mamaria, del pezón y de la areola, pero ya se sabe que esos microorganismos provienen de estos ductos y se secretan, especialmente protectores como bifidobacterias y lactobacilos. Bifidobacterias, por ejemplo, Longum, Lactis, que son quizás los de mayor actividad en la leche materna. Y aparece el círculo entero mamario, fundamental. Entonces, por eso debemos cuidar la microbiota materna, pero de esa mamá cuando estuvo en los primeros años de vida, para que cuando esta mamita tenga su bebé y lacte, tenga la mejor microbiota y el mejor microbioma que pase a esa glándula mamaria y con la leche se secreten esos microorganismos protectores para que empiecen a colonizar ese intestino de ese recién nacido. Otro factor bioactivo importante, el tercer componente sólido más abundante en la leche materna, los oligosacáridos de la leche materna, especialmente dos que han sido reconocidos obviamente en algunos estudios, como son el lacto-N neotetraosa y el 2-fucosil-lactosa. Y entonces tenemos que estos oligosacáridos de la leche materna tienen 4 mecanismos importantes de acción. Tienen un efecto prebiótico, nutren a estos probióticos,
tienen un efecto antiadhesivo, no dejan que esos gérmenes patógenos, microorganismos patógenos se adhieran, fortalece más este intestino como barrera, el trofismo, se sella, disminuye la permeabilidad, pero ante todo educan a ese sistema inmunológico. Ustedes saben que inicialmente el recién nacido tiene muy marcada la respuesta inflamatoria de helper 2 y poco de helper 1, que es la protectora. Entonces, estos HMO van a actuar educando, haciendo un balance, fortaleciendo más la vía T helper 1 y disminuyendo la T helper 2. Actúan principalmente aquí en el intestino. Una vez actúan, el 98% se excreta, el 2% se absorbe y va a otros sistemas, porque ya dijimos que la inmunidad principal en el intestino, pero también va a otros órganos. De tal manera que estos oligosacáridos de la leche materna van a aumentar la colonización por bifidobacterias y van a disminuir la colonización por proteobacterias, E. coli, Shigella, Klebsiella, Streptococo, otras enterobacterias, Clostridio. Y hasta ahí llega como las fases de colonización del recién nacido, porque la tercera empieza a los 6 meses con la alimentación complementaria y alrededor de los 2-4 años se está madurando completamente esa microbiota y ese microbioma. Pero aquí quiero acotar algo bien importante, porque esta alimentación complementaria a veces la adelantamos y la adelantamos hasta la fase neonatal. Por ejemplo, hay algunas regiones en que empiezan la alimentación complementaria en el primer mes de vida, casi que del segundo, tercer día de edad. Eso no es correcto porque la alimentación complementaria da un cambio radical a esa microbiota y a ese microbioma. Y si no lo hacemos de manera adecuada, va a ser realmente una microbiota disbiósica con todo lo que vamos a ver de repercusiones. Por ejemplo, a veces empiezan los niños con trastornos gastrointestinales muy tempranamente, por ejemplo, estreñimiento. Entonces, fácilmente decimos, denle juguito de granadilla o preparen, si están en alimentación con fórmula infantil, preparen la fórmula infantil con agüita de ciruelas y lo que estamos dando no es fibra, que sí alimenta probióticos de buena manera, sino que estamos dando es el concentrado de fructosa de esa fruta y que realmente no promueve una microbiota saludable. Así entonces, este recorrido, ustedes ven que se va ampliando y se va ampliando porque la microbiota va aumentando en composición, en cantidad, pero también ustedes ven diferentes colores y es porque va cambiando, va aumentando esa diversidad. Y estos primeros 1000 días de vida son una ventana importante para programarla, especialmente para que termine madura, bien desarrollada hacia los 2-4 años de vida. Esta programación del neonato, si nosotros tenemos una programación adecuada, vamos a determinar salud, pero si tenemos una disbiosis, alteración de esa microbiota, va a afectar ese desarrollo del tracto gastrointestinal. Pero no solamente la parte física, sino que también el tracto gastrointestinal ejerce diferentes funciones gastrointestinales y, por supuesto, ya vimos los ejes de conexión. Entonces, ¿qué va a alterar? El crecimiento y el desarrollo. El crecimiento físico, porque no se va a producir la digestión, la absorción, el crecimiento cerebral, la inmunidad, que ya dijimos que el intestino es el órgano inmune más grande del cual disponemos, el metabolismo, ¿sí? Pero veamos entonces qué sucede con este cerebro. El cerebro del recién nacido es el 25% del volumen del adulto. Entra en una fase crítica de desarrollo. Aproximadamente a los 6 meses tiene 60% del volumen del adulto y al año de edad tiene el 70%. Es un crecimiento rápido marcado por la neurogénesis, migración neuronal, apoptosis, sinaptogénesis. Y ya dijimos que definitivamente este cerebro está conectado con nuestro intestino, o el intestino también está conectado porque es una comunicación bidireccional. No es mera coincidencia que hay un desarrollo paralelo entre lo que es el desarrollo del sistema nervioso central y lo que es el desarrollo del microbioma.
Entonces vemos cómo va aumentando acá el desarrollo del cerebro, pero también el microbioma hacia los 2, 3 años de vida se está terminando de formar. Es decir, el 100% a los 2, 3 años de edad, y aquí hacia los 2, 3 años de edad el 80%. Es un crecimiento bastante sincrónico entre estos dos órganos. Y por eso hoy en día se establece que hay una relación muy importante de la neurogastroenterología y de ese poder del microbioma intestinal. Y aquí los invito nuevamente a que cierren los ojos y ustedes piensen en ese recién nacido que están viendo en sus unidades, donde seguramente tiene factores de riesgo como baja edad gestacional, nació por cesárea, no se pudo dar leche materna, le estamos tratando con antibióticos, seguramente la mamá previo al embarazo estaba en sobrepeso o durante el embarazo incrementó exageradamente el peso. Eso va a condicionar una alteración en la microbiota, una disbiosis. Pero por otro lado se suman otros factores, por ejemplo, procedimientos dolorosos repetidos. Recuerden lo de la corteza, el hipotálamo, hipófisis, toda la parte cortisol. Entonces el niño también va a presentar dolor y quizás no estamos dando la analgesia. En algunos artículos se refiere que hasta 13 a 19 veces en el día podemos estar haciendo algún procedimiento que el niño lo toma como doloroso. Para nosotros no, pero para el recién nacido sí, porque ellos no tienen desarrollada la parte nociceptiva. El niño está estresado porque está en una unidad de cuidado intensivo, está seguramente infectado, con inflamación y además está separado de su madre. Todos esos factores negativos hacen que se altere más esa microbiota intestinal y empiecen a ejercer funciones directamente sobre las células, pero como dije, a través del nervio vago también sobre el cerebro y también sobre algunas características fisiológicas cardiovasculares, y de ahí a veces encontramos esas frecuencias cardíacas que son muy oscilantes en estos recién nacidos. Y entonces, esta maduración del sistema nervioso central, especialmente alterando muchas cosas, como ustedes ven, pero alterando principalmente esta producción de neurotransmisores y de neuromoduladores o neurohormonas, que se llaman así, especialmente noradrenalina, serotonina, dopamina, ¿sí? Y ellos tienen efectos importantes en el cerebro, por ejemplo, en la noradrenalina, el interés, motivación, la dopamina y la noradrenalina. Tenemos también la iniciativa, la función cognitiva, es decir, el niño puede estar teniendo dificultades en las habilidades del neurodesarrollo paralelamente con una microbiota que es disbiósica. Estas habilidades que tienen que ver con la parte cognitiva, visión, audición, lenguaje, empiezan desde corta edad, no necesariamente están al 100%, pero empiezan a corta edad, pero si tenemos algunas fallas, por supuesto, no será un niño que tenga un avance progresivo desde el punto de vista del desarrollo psicomotor y cognitivo. ¿Qué pasará si además de esa disbiosis, ese recién nacido está en admisión en unidad de cuidado intensivo neonatal y se asocian otros procesos que van a alterar a ese cerebro en esa fase crítica, como la malnutrición, que también hablaban en las primeras conferencias, la hipoxia y la isquemia, que hablaron ayer, y la inflamación, mediadores citotóxicos que se originan de procesos inflamatorios? Y aquí entonces entramos en enfermedades. Y la primera enfermedad a la cual está sometido el niño, a la cual se enfrenta ese recién nacido, es la enterocolitis. Entonces, esa enterocolitis, ¿sí?, es multifactorial, pero ahí está involucrado la inmadurez del tracto gastrointestinal con toda su función de barrera digestiva, circulatoria, inmune, la inmadurez del microbioma y, por supuesto, vamos a tener un intestino permeable, vamos a tener respuestas inflamatorias, más daño de ese epitelio, un epitelio más abierto, más permeable, y se arma este círculo vicioso donde cada vez está peor. Uno de los gatilladores más importantes que se cree, especialmente en los recién nacidos pretérminos, es la disbiosis, donde hay respuesta a inflamación y fácilmente puede llegar a necrosis. Si tenemos esa inmunidad de ese recién nacido,
el intestino, no está bien desarrollado. Sabemos que es el órgano inmune, no está bien desarrollado. Entonces, una inmunidad madura, más esta inflamación por esta enfermedad, pues vamos a tener un círculo vicioso desde muerte celular hasta sepsis, perforación y muerte del mismo paciente. Esta enfermedad aparece en una fase crítica y vulnerable del desarrollo del cerebro y por eso se ha detonado de que existen efectos no muy buenos en el neurodesarrollo y logros neurocognitivos alterados, pero dependen de la extensión, de la severidad y de la injuria de esa misma enterocolitis. No es fácil detener realmente con una prevención secundaria. Lo hacemos, tratamos al máximo cuando ya tenemos enterocolitis de que no avance, pero muchas veces se nos sale de las manos y puede progresar de inflamación a necrosis en horas. Entonces la prevención secundaria no siempre es efectiva. Lo ideal sería una prevención primaria. Y para ello, ¿qué mejor que definitivamente conocer qué pasa con ese microbioma? Esta es una revisión sistemática muy linda donde se ve cómo esta enterocolitis, cuando empiezan las enterocolitis versus los niños controles, empiezan a modificar ese microbioma teniendo más cantidad de Escherichia coli, Klebsiella, Clostridium y menos lactobacilos. Es decir, ese cambio en esa transición de ese microbioma nos está anunciando que algo va a llegar y es la enterocolitis. Entonces, la optimización de ese microbioma sería la estrategia novedosa en prevención de esa enterocolitis. ¿Qué mejor hacerlo que con la leche materna, que es nuestro estándar de oro? Existen otras estrategias y dentro de ellos los probióticos que pueden ser promisorios. La leche materna ya nos dijo que definitivamente no es estéril, ella tiene probióticos, entonces se han hecho diferentes investigaciones al respecto y esta empezó básicamente desde el 2011 a decir que sí, pero esta me parece que fue como la revolución, el año de revolución de las unidades de recién nacido en el mundo con este artículo donde se dice en este artículo ¿qué estamos esperando para cambiar nuestra práctica clínica? ¿Por qué no usamos los probióticos? Tenemos muchas brechas que todavía no hemos logrado afinar en cuanto a dosis, cepas, etcétera, pero todos los estudios que se han revisado hasta ahora dan efectos positivos. Hasta ahí habían revisado 25 estudios, todos con efectos positivos de disminuir, por supuesto, la mortalidad por esa enterocolitis grave. En ese mismo año, algunos meses después, salió el Cochrane para prematuros, donde también decía que era benéfico usarlos, y posteriormente, 2016, se han seguido haciendo estudios. Orgullosamente ya colocan el estudio hecho en el año 99 por la profesora Hoyos, y definitivamente se siguen estudiando estos probióticos, 2017 dando efectos positivos, 2019 dando efectos positivos, que muy seguramente el doctor Romero va a ahondar en ellos y por tiempo pues no podemos afinar cada uno de estos resultados. Pero tenemos ya la posición también 2020, donde ya existen algunas cepas que se recomiendan siempre y cuando haya seguridad. Pero hablamos que también esa microbiota está conectada con las células inmunológicas del intestino y entonces vamos a tener diversas funciones que si esta microbiota no está bien desarrollada, está con disbiosis, pues vamos a tener más susceptibilidad a procesos autoinmunes, alérgicos y también síndromes metabólicos. Si tenemos estos metabolitos y productos bacterianos de microbiota que no es la más saludable, pues vamos a tener diversas sustancias, dentro de ellos algunos como el ácido propiónico en forma exagerada, como ácido graso de cadena corta, donde va a estimular a las funciones hematopoyéticas para que se produzcan células dendríticas y macrófagos que van a ir por la sangre y van a llegar por la conexión del intestino con el pulmón, van a llegar entonces al pulmón y recordar que esta célula dendrítica es la que capta la señal que proviene del intestino, ¿cierto? Pero entonces acá en el pulmón proviene de la microbiota que tiene el pulmón y los niños recién nacidos tienen más
TH2 más vía T-helper-2 inflamatoria. Entonces vamos a tener más posibilidad o susceptibilidad de esas enfermedades pulmonares inflamatorias. Pero viene después diarrea, después también vienen alergia, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal y el asma relacionados con estos mecanismos que acabo de mencionar. Y no puedo terminar, obviamente, sin mencionar los trastornos gastrointestinales funcionales, que realmente son parte de mi dedicación hoy en día y están consolidados en estos criterios de Roma 4 desde el 2016, donde no hay una enfermedad orgánica, metabólica, inflamatoria como tal, pero sí existen estos síntomas funcionales que empiezan desde las primeras semanas de vida, es decir, entran en la etapa neonatal. Y precisamente estos síntomas gastrointestinales recogidos en este estudio, que me parece también muy relevante, donde se dice que el 55% de esos síntomas gastrointestinales que se presentan en menores de 6 meses, el 50% realmente son síntomas funcionales, especialmente el reflujo, el cólico, el estreñimiento, y ya dijimos, está conectado nuevamente con el cerebro, donde tenemos una comunicación bidireccional, primero con las células del intestino, pero no solamente queda ahí el estímulo, sino que asciende al cerebro. Por ejemplo, aumentos de la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, pero cuando está muy aumentada, el niño se coloca muy irritable. Cuando hay contracción muscular aquí en el intestino exagerada, el niño la toma porque no tiene desarrollada la parte nociceptiva como dolor. Empieza con gestos de dolor, de malestar, pero asimismo, como dijimos, va a alterar también el sistema hipotálamo hipoficiario, donde va a aumentar el cortisol, alterar la microbiota, más secreción de moco, en fin, toda una serie de síntomas inflamatorios. Y por eso tenemos entonces implicaciones a corto plazo, como la enterocolitis, los trastornos gastrointestinales, pero también a largo plazo, como la obesidad, como el asma, enfermedad inflamatoria. Decimos a largo plazo, pero en realidad no son tan a largo plazo, porque ya estamos viendo niños obesos en menores de 5 años, niños diabéticos a los 10 años, 8 años, diabetes tipo 2, enfermedades inflamatorias también que empiezan a muy corta edad, ¿sí? Las alergias alimentarias que cada vez son más frecuentes y empiezan casi también desde las primeras semanas de vida. Pero no podemos olvidar las enfermedades a largo plazo o mentales, por ejemplo, estos desórdenes mentales, desórdenes de la atención, algunas enfermedades mentales, ansiedad, esquizofrenia y alteraciones del comportamiento que también van de la mano, según las investigaciones actuales, de esa alteración en composición y de diversidad de la microbiota y de esa alteración del sincronismo con el desarrollo nervioso. Tenemos entonces factores que promueven esa microbiota intestinal, como el parto vaginal, lactancia, que van a dar un microbioma intestinal saludable, pero otros que ya los mencionamos, especialmente antibióticos, la prematurez, la cesárea, inhibidores de bomba, que van a alterar. Por eso da una ventana de oportunidad a estos probióticos HMO, que ¿quién los tiene? La leche materna, el mejor alimento, no olvidarlo en estos primer año de vida y segundo año de edad, que nos va a condicionar un microbioma saludable y nos va a promover también una excelente salud. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, y entonces muchísimas gracias por su excelente conferencia, doctor Daza. Definitivamente es el futuro y nosotros estamos encargados desde el momento que nacen, aprovechar para tener todos los beneficios de esa microbiota. Bueno, y entonces doy paso a la segunda charla en este momento al doctor Héctor Romero, mi queridísimo amigo Héctor Romero y compañero de junta de la Asociación Colombiana de Neonatología del capítulo Cundinamarca. Él es pediatra, neonatólogo, pediatra de la Universidad Militar, neonatólogo y epidemiólogo, profesor titular de la FUCS, de la Fundación Universitaria, y él es coordinador de la unidad de recién nacidos del Hospital San José, y además es nutriólogo.
Bienvenido, Wilson, te escuchamos. Bienvenido, doctor Héctor Romero, te Es escuchamos. divina, tan bella. Gracias, gracias Julietica por tu amable presentación, muchas gracias. Y agradezco a todas las personas que están conectadas, veo que hay más de 600 personas, excelente. Les aseguro que la van a pasar y van a seguir pasando muy bien. Les quiero hablar algo de nutrición, pero me enfocaron en enterocolitis y me parece perfecto porque el doctor Daza me hizo un muy buen preámbulo. Quiero hablar acerca de muchos temas de enterocolitis, me gustaría tener una hora de charla, pero mira, no puedo. Entonces vamos a tratar de qué hice en medicina basada en la evidencia sobre algunos aspectos de enterocolitis, desde la definición hasta la prevención y resultados a largo plazo. Y otros daticos de 23 metaanálisis que les voy a mostrar. No se asusten, van a ser rápidamente. Empecemos, uno siempre tiene que tener la definición de la enfermedad, tanto la definición del libro como la definición operativa, la definición del libro para saberla y la definición operativa para hacer el diagnóstico ante un paciente. Esta es la definición del libro de enterocolitis, está en New England Journal of Medicine. Dice que enterocolitis es un proceso caracterizado por una isquemia, una necrosis isquémica a nivel de la mucosa intestinal, la cual está asociada con una severa inflamación, una invasión de organismos que producen gas, los cuales disecan la pared intestinal y el sistema porta. Bueno, muy bonito, pero eso es lo que pasa realmente. Vimos ahorita el doctor Daza nos explicó qué puede pasar. Ahora, definición operativa. ¿Cómo sabes que un niño tiene enterocolitis? Dos fases, tienes dos opciones. Te vas por los criterios del Bedford-Oxford, están para el manual operativo para el 2020, que dice lo siguiente. Si tú tienes enterocolitis y tienes aún al menos un signo clínico, ¿cuál? Residuo bilioso o vómito, distensión abdominal, sangre oculta, y esto se tiene que acompañar de al menos un hallazgo radiológico, neumatosis intestinal, gas hepatobiliar o neumoperitoneo. En Estados Unidos, muchos estados manejan el Bedford-Oxford como criterio para saber si tienen enterocolitis. Y el segundo nivel operativo lo manejas a través de la escala de Bell, la de Clayman-Walsh modificada, que es la que todos, entre comillas, conocemos. Enterocolitis sospecha, enterocolitis confirmada y enterocolitis severa, donde sabemos que hay enterocolitis realmente con los estadios 12 en adelante. Entonces, son los dos niveles para hacer el diagnóstico. Aparte, hay enterocolitis asociadas a ciertas patologías. Todos tenemos y conocemos al TANEC, que es la enterocolitis asociada a la transfusión, pero no todos sabíamos que existe el MONEC, el GENEC, el CANEC, el GASNEC, que son enterocolitis asociadas a otras patologías, alergia a la proteína, gastrosquisis, anomalías congénitas, etcétera, etcétera. Epidemiológicamente, ¿qué vamos a encontrar? El primer metaanálisis que les muestro, 2020, reciente, dice que la incidencia de enterocolitis en el mundo va entre 4 y el 9%, con un promedio del 6%. Aquí están los diferentes continentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica? Vemos que Chile tiene una incidencia entre el 8 y el 12, España entre el 12 y el 10, y Colombia hay una publicación en la revista Diatrea que dice que estamos en el 9%, estaríamos en el límite superior. Bueno, no tenemos que publicar para saber que estemos en el límite superior o el límite inferior. Otros me van a decir, doctor, no, yo quiero saber son las tasas. ¿Cuántos recién nacidos nacen? Pero ¿cuántos recién nacidos les da enterocolitis por 1000 nacidos vivos? Perfecto, les tengo el metaanálisis que desaparece en el 2018. Y en el mundo, la tasa es entre 0,2 y 10,9 por 1000 nacidos vivos. Esa tasa depende de varios factores. Depende de la edad gestacional del niño, menor de 28, 28 a 31, menor de 32, ¿ok? O del peso del niño, entre menos de 1000 y menos de 1500. Y también depende de cuál es el criterio que tomaste para definir enterocolitis. Dese cuenta como países como Nueva Zelanda, Canadá, Italia, Japón, Corea, España, manejan los criterios de Bell, que son los que habitualmente también manejamos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos y en Polonia manejan son el Bedford-Oxford. Los criterios son diferentes. ¿Por qué le da a un niño enterocolitis? Bueno, vimos que hay un mecanismo fisiopatológico, pero ¿qué predispone para enterocolitis? Son los factores de riesgo de enterocolitis, haciéndole un análisis de regresión logística multivariada. Es algo bien complicado, pero que te dice que realmente hay una relación entre ese factor de riesgo y la aparición de enterocolitis. ¿Cuáles son esos? Que el bebé esté comiendo, ya fórmula infantil, ok, la fórmula infantil, que haya tenido asfixia en el momento del nacimiento, que reciba ventilación mecánica, que haya tenido sepsis, que haya nacido pequeño para la edad gestacional,
que tenga un tiempo prolongado de alimentación y mire esto que salió hace 10 días, que el niño tenga una enfermedad hemolítica. Esos son factores de riesgo con ORs por encima de 1. Pero también hay otros. Está la lista del Gut Check Neck. Se maneja en algunos sitios en Estados Unidos, que te muestra cuáles son los factores de riesgo y algunos factores protectores. Y aquí están los mismos factores de riesgo, con ORs por encima de 1. Tener mucha sepsis, ser prematurito, haberlo transfundido, ser de raza hispana, pues, recuerden su visión en Estados Unidos, haber sido nacido fuera del hospital y que me lo hayan remitido, que tenga múltiples infecciones con múltiples usos de antibiótico, que antes de la enfermedad haya desarrollado acidosis metabólica y que haya necesitado inotrópico en cualquier momento. Esos son factores de riesgo con ORs por encima de 1. Pero tiene que haber algo que proteja. Con ORs por debajo de 1 está la leche materna y el uso de probióticos. Este Gut Check Net, ¿sí? No es para, todos esos factores de riesgo no son para asustarse, uno puede utilizar el Gut Check Net para tener un score y predecir el riesgo de sus niños. Tú le puedes hacer la lista y si un niño tiene más de 32 puntos en esto, tiene un alto riesgo de desarrollar enterocolitis. Puedes hacer algo preventivo. Fisiopatología, el doctor ya nos comentó muchas partes. Característico, esta es una tormenta perfecta para que te dé enterocolitis. Tienes que tener una disbiosis, tienes que tener un Toll-like receptor 4 que esté exageradamente respondiendo, tienes que tener un prematuro, una disbiosis y una injuria en la mucosa. Y todo después desencadena una respuesta inflamatoria. Dese cuenta que no a todo le tiene que dar. Y hay niños que realmente les da la enfermedad muy florida. Esto ya lo mostró el doctor. Mira, tenemos el metaanálisis del 2017 de PAMI, en el cual las protobacterias se incrementan y los firmicutes y bacteroidetes, que son protectores, se disminuyen. Y la flora a nivel de la enterocolitis cambia. Aparece una disbiosis. Y esto está confirmado con esta publicación que va a aparecer el otro mes, en septiembre del 2020. Microbioma intestinal y su relación con enterocolitis. Todos lo sabemos, el doctor ya no lo había comentado. Doctor, pero ¿cuál es la causa, la explicación patogénica de la enterocolitis? Oye, tenemos teorías porque sabemos muchas cosas, pero nos toca plantear teorías. La teoría más establecida en este momento apareció hacia el 2013 y es la que en este momento la mayoría establecemos y enseñamos, que es la hipótesis que se llama bottom-up. ¿En qué consiste? Pues es una cascada de eventos que llegan a la enterocolitis. ¿Con qué empieza? Con una translocación bacteriana en un niño que tiene todos los factores de riesgos anteriores. Esa translocación bacteriana o la aparición de los PAMs, que son los patrones moleculares asociados al patógeno, esos activan el Toll-like receptor 4 y esa solo activación produce una necrosis, que ya sabemos que le dieron un nombre propio, se llama necroptosis. Por otro lado, mire, esa disbacteriosis activa las células de Paneth. Las células de Paneth liberan todas sus citoquinas proinflamatorias y aparte de las células de Paneth y de la activación del Toll-like receptor 4, se desencadena una respuesta proinflamatoria, procoagulante y que forma trombos. Al final, ¿qué va a aparecer? Necrosis. Y esa necrosis después fomenta la translocación bacteriana y es un círculo vicioso. Y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Aquí están las publicaciones del 2020, donde el rey del mecanismo fisiopatológico es la activación del Toll-like receptor que produce la necroptosis. Eso es en el recién nacido prematuro, pero me vas a decir, oye, pero yo tengo un recién nacido a término que me le dio enterocolitis. ¿Cuál es su mecanismo fisiopatológico? Mira los factores de riesgo del recién nacido a término. Enfermedad cardíaca, policitemia, que haya tenido sepsis, que esté hipotenso, de pronto que haya requerido intubación. Mira que el recién nacido a término necesita otros factores de riesgo. Es tan así que el factor de riesgo de los niños es algo que le reduzca la perfusión mesentérica. Lo vimos, sepsis, shock, cardiopatía. Y eso tiene que acompañarse de alguna patología de predisposición a nivel intestinal o a nivel del sistémico. Una cardiopatía, una madre drogadicta, una alergia a la proteína de la leche de vaca o una malformación o una patología como el Hirschsprung. Esto hace el cóctel perfecto para el recién nacido a término y se dan cuenta es diferente que para el prematuro. Este cuadro me gusta, es la relación que hay entre edad gestacional y el inicio de enterocolitis. ¿Sí? ¿En qué momento aparece la enterocolitis de acuerdo a tu edad gestacional? Se cuenta como el recién nacido a término la enterocolitis le aparece en los primeros días, obvio, pues si nació con cardiopatía, policitemia, pues de una va a ser la enterocolitis. En cambio, el recién nacido prematuro, entre más prematurito se puede tomar entre 21 y hasta 30 días para desarrollar la enterocolitis.
Y los niños que habitualmente manejamos entre 32, 30 y 34 semanas, esos niños se pueden tomar 14 a 21 días para desarrollar la enterocolitis. Este otro cuadro es la relación que hay entre edad gestacional y los hallazgos de enterocolitis. Miren este de aquí al lado izquierdo. A mayor edad gestacional, estos niños de 35, 36, 38, 39, ellos tienen la probabilidad más alta que la enfermedad debute mostrándote neumatosis, deposiciones con sangre y gas portal. Entonces, una término te va a debutar con esos signos. ¿Qué pasa con el prematuro? ¿Con qué nos debuta el prematuro estadísticamente? Aquí está. Los prematuritos entre 23, 29, 30 semanas, la probabilidad de signos con los que debute son ilio, distensión y neumoperitoneo. Si se han dado cuenta que nuestros prematuritos detectan, muchos de una debutan con un neumoperitoneo y lo detectamos la enterocolitis es por eso. Bueno, estadísticamente ya está establecido eso. Doctor, yo no tengo rayos X. Yo quisiera hacer un examen de sangre que pudiera servir de diagnóstico para la enterocolitis. Oye, podría ser un biomarcador. Lamentablemente, estas dos revisiones, sobre todo esta de Clínicas Imperatorias de 2019, determina de Gregory que no tenemos biomarcadores. Pues tenemos alguna suma de sustancias que podrían ayudar. Ejemplo, ¿quieres hacer un diagnóstico temprano de enterocolitis? Tendrías que utilizar la combinación de amiloide sérico con alipoproteína C2. Bueno, mi preste no es válido. O la otra, ¿quieres tener algún examen específico de enterocolitis? No lo hay, pero la suma de 3 podría aproximarse. ¿Cuáles son los 3? La claudina urinaria, la calprotectina fecal y la relación urinaria entre la proteína ligada a los ácidos grasos dividido la creatinina. ¿Complicada? Prefiero unos rayos X. Ah, pero doctor, quiero una ecografía. Perfecto, te tengo la revisión de CLIM del 2019. La ecografía tiene un muy buen valor predictivo y tiene buena sensibilidad y especificidad para ascitis, perforación, dilatación, neumatosis y trastornos de la motilidad intestinal. ¿Sí? Y aparte para detección de necrosis intestinal. ¿Cuál es el inconveniente? Unas imágenes que necesitamos observar, son observador dependiente y necesitamos entrenar más a las personas. Entonces aquí Kim dice, oye, la ecografía debería meterse dentro de los algoritmos de tratamiento diagnóstico que hacemos para enterocolitis. ¿Falta? Espero que no sea tanto lo que falta. Doctor, y si no es enterocolitis, ¿qué puede ser? Porque se parece. Bueno, aquí están los diagnósticos diferenciales de enterocolitis. Se llaman la enfermedad intestinal neonatal adquirida. Puede ser algo tan sencillo como una intolerancia a la vía oral, un FIV, o puede ser algo diferente como una enteritis viral de la infancia, habitualmente asociada a enterovirus y rotavirus, o puede ser el espectro de un niño que se perfora de una, que es la perforación intestinal espontánea. Todas estas son diagnósticos diferenciales y se diferencian en el tiempo de inicio, la aparición de neumoperitoneo, qué tanto está comiendo el niño y el patógeno asociado. Muchos vinieron para ver esto, porque el residente dice, yo quiero saber cómo hago el tratamiento de la enterocolitis y chao, perfecto. Aquí está una publicación, yo no la había visto tan completa. Aquí dice, si tú tienes una enterocolitis sospecha por la clasificación de Bell, pues inicias antibiótico, tomas una serie de laboratorios y suspende la vía oral con rayos X. ¿Por cuánto das antibiótico? Por 3 días. ¿Por cuánto quitas la vía oral? Por 3 días. Perfecto, todos lo hacemos igual. ¿Qué pasa en enterocolitis 2? Sospecha, Bell 2. Quitas la alimentación por 5 a 10 días y das antibiótico por 7 a 10 días. ¿Y qué pasa con enterocolitis 3, clasificación Bell? Das antibiótico y suspende la vía oral entre 10 y 14 días. Y tienes que hacer el diagnóstico para saber si tiene la indicación de una cirugía. Doctor, antibióticos, me está hablando de antibiótico. ¿Cuál sería el mejor antibiótico para darle a mi bebé enterocolitis? Pues Cochrane 2014 me dice que no se sabe cuál es el mejor. Bueno, perfecto, porque puedo escoger entre comillas los de mi unidad neonatal. ¿Qué sí te dice? Si usas clindamicina, se asocia a la aparición de estrecheces donde estaba la enterocolitis. La clindamicina. Y alguien me va a decir, ¿el metronidazol? Oye, el metronidazol tiene una recomendación C con nivel de evidencia 3B. Y está indicado cuando hay evidencia de peritonitis o perforación intestinal. Significa una enterocolitis Bell 3B. Doctor, pero entonces, ¿puedo utilizar otros antianaeróbicos? Perfecto, aquí está la revisión de Pediatrics del 2015. Quiero que vean aquí el cuadrito. ¿Qué le pasa ¿Cuál es el nombre del antibiótico que bajó su uso? El triangulito, la clindamicina. ¡Wow!
todos se leyeron el metaanálisis, produce más estrecheces. ¿Y cuál es el que está reemplazándolo? ¿Cuál es el que está subiendo? Los cuadraditos, metronidazol. Claro, también al ladito está la piperacilina transfractal. Entonces, se utiliza más en este momento metronidazol que la misma clindamicina anteriormente mencionada. Y recuerden, este mismo artículo con más de 1.300 niños encontró que habían estrecheces asociadas a la clindamicina, pero tiene que haber algo beneficioso de dar metronidazol o un anaeróbico diferente a la clindamicina. Oye, sí, los niños que requieren cirugía 3B y que le colocas un antibiótico para anaerobios, se reduce la mortalidad en un 29% estadísticamente significativo. Ahí se lo dejo. Doctor, quiero operar al niño. Claro, existen las indicaciones absolutas y las indicaciones relativas. Y cuando van a operar al niño, hay dos tipos de procedimientos. El niño que le hacen la parotomía con resección término-terminal y al niño que le hacen un dren de Penrose o un drenaje. ¿De qué depende? Muchas veces depende del cirujano. ¿Sí? ¿Qué es mejor de los dos? Aquí están dos revisiones, no hay metaanálisis, son revisiones, porque casi no hay estudios con buena calidad. Este es del 2017 y encontró que al niño que le haces anastomosis primaria tiene menor mortalidad comparado con el que le haces la ostomía o el dren de Penrose. ¿Qué pasa para el 2018? Sale una publicación, una revisión de G. y encontró que si tomamos estudios observacionales no hay ninguna diferencia. Y si tomamos estudios randomizados, que son ¿cuántos? 1, 2, tampoco hay diferencias. Entonces, en esta revisión encontraron que bajo estudios observacionales y los estudios, los trial bien hechos, no habría ninguna diferencia en mortalidad realmente entre drenaje peritoneal con la parotomía, pero drenaje con una ostomía o la parotomía con resección término-terminal. Sigue el debate. Ahora, doctor, es que el niño no tiene indicación absoluta, pero yo estoy seguro que toca operarlo. ¿Será que hay alguna escala que me ayude a decirle al cirujano o a mi compañero que ese niño tiene un alto riesgo de que requiera realmente cirugía? Pues un grupo de cirujanos, muchos cirujanos pediatras, maneja la escala de TEPAS o la de MEDAS. Esta es publicación del 2010. Entonces, hay una indicación relativa de cirugía y le hacen la evaluación a las 24 horas. ¿Qué buscan? Si ya crecieron los cultivos, cómo está el pH, si tiene un índice de Oski por encima de 0.2, si tiene hiponatremia, si tiene trombocitopenia, si está choqueado o si tiene neutrófilos por debajo de 2000. Aquí hay 7 parámetros. Si el niño cumple 3 de los 7 parámetros, indica que es un tiempo de intervención. Y hay cirujanos que manejan esto, porque esto ya es un poquito viejito. Alguien te dirá, no, eso es como viejito. Pues les tengo uno un poco más reciente, que es el PENEC. El PENEC es la evaluación clínica de un niño bajo criterios de examen físico, se le da una puntuación, se evalúa a las 12, 36 y 48 horas, y uno puede definir que si el niño con la suma tiene más de 3 puntos, es indicativo de que necesita cirugía. Escalas. La idea es que hablemos todos el mismo idioma. Doctor, lo llevaron a cirugía. ¿Qué esperaría yo después de la cirugía? Te tengo el metaanálisis. Esperarías estrecheces en un 24%, esperarías recurrencia de la enfermedad en un 8%, falla intestinal en un 13% e hilio con adherencias en un 5%. Uno pensaría que el hilio es mayor, pero se cuenta que la mayor frecuencia son las estrecheces. Doctor, me asustó. ¿Qué hago para prevenir la enterocolitis? Bueno, vamos a mirar qué dice, por ejemplo, esta publicación del 2019, una revisión sistemática, diciendo qué puede ayudarte. ¿Qué te puede ayudar para reducir la enterocolitis clínica? ¿Probiótico? ¿Solo o la combinación de probióticos, lo que llamamos multiespecie? ¿Corticoide antenatal? Excelente. Y si vas a cerrar el ductus, utiliza ibuprofeno en vez de indometacina. ¿Y qué te ayudaría a disminuir la enterocolitis que requiere cirugía? Pues mantener saturaciones aceptables entre 89 y 90, porque mantener saturaciones de 91 a 95 incrementa el riesgo de enterocolitis. ¡Wow! ¡Wow! Y eso lo hacemos todos los días. Hay que hacerlo bien. Prácticas de alimentación. Doctor, ¿qué hago para, entre comillas, poder reducir la enterocolitis? Yo que sé manejar la alimentación del bebé. Perfecto. ¿Qué pasa con la leche materna? La leche materna protege en un 83%, todos lo sabemos.
Perfecto, aquí está el OR y el intervalo de confianza. ¿Qué pasa con las fórmulas infantiles? Incrementan 2,5 el riesgo de enterocolitis. Hasta 5 veces el riesgo de enterocolitis. Segundo, doctor, yo quiero avanzar la comida, pero me da miedo avanzarla rápidamente. Bueno, aquí está el metaanálisis, se aparece en Cochrane, que compara avances de alimentación pequeños entre 15 y 20 cc por kilo día versus 30 o 35. La mayoría le tienen miedo al 30-35. Mire el OR para enterocolitis, no es significativo. Mire el OR para mortalidad, no es significativo. Incrementar 30-35 no te da más enterocolitis. O dar 20, al parecer aquí no afectaría ni FU ni FA. Pero salió una publicación en el 2017 de Rosé. ¿Qué encontró? Hizo una revisión de pacientes. A unos grupos les daban alimentación rápida, o subían a 30-35, y otros hacían lenta, 20, y otros hacían lento el ascenso de comida, 10 a 15 cc por kilo día. Encontró que los que hacían el ascenso rápido, pero lento e intermedio, tenían un riesgo de 1.8 a 2.3 mayor de hacer enterocolitis. Y esos mismos niños tenían un riesgo más alto con P significativa de estar colonizados por Clostridium y Staphylococcus aureus. Aquí está la conclusión de Rosé. Una progresión lenta de la alimentación está asociada a poca leche materna, está asociado a un incremento en el desarrollo de enterocolitis. Entonces, poquito tampoco es bueno. Doctor, es que yo quiero darle continua versus infusión por bolos, porque yo sé que la continua es mejor. Bueno, el OR de continua pasa por 1. Significa que da lo mismo continua que bolos. Doctor, me dan miedo los fortificadores porque sé que puede producir enterocolitis por los hiperosmolares. Bueno, aquí te tengo la revisión Cochrane y los OR pasan por 1. No hay ninguna diferencia, no hay una relación entre el uso de fortificadores y de desarrollo de enterocolitis. La recomendación es B y los estudios de evidencia es 1, lo mejor que hay. Doctor, tengo leche de banco, tengo un banco de leche, ¿qué hago? Perfecto, dale leche de banco. Disminuye la enterocolitis. Mire, el OR está por debajo de 1, casi un 80%. Y disminuye limítrofemente la enterocolitis que requiere cirugía. Espectacular. Claro, pero lo mejor sería la leche directamente de su mamá. ¿Cuál es la dosis de leche materna? Pues uno pensaría que sí, cualquier gotica. Bueno, les cuento que cualquier cantidad de leche materna en los primeros 5 días disminuye la enterocolitis de forma significativa, casi un 80%. Pero después del 6.º día, tienes que recibir más del 50% de leche materna comparado con la fórmula infantil para ser protector. Pero si recibes leche materna completa, pues la sacaste del estadio. Entre más leche materna recibas, high dose, mayores dosis, mayor es la protección. Y pues no faltaba el metaanálisis 2020 de la leche materna y el impacto en enterocolitis. Y este artículo que es espectacular porque le pega al doctor Daza, le pega a Julieta y me pega a mí. El rol de la leche humana en decrecer la enterocolitis mediante la microbioma intestinal. Ahí está. Entonces, ¿qué dice el metaanálisis? Lo que todos sabemos. Hay una disminución, todos los OR están por debajo de 1 con intervalos de confianza, tanto en los estudios observacionales como los estudios randomizados bien hechos. Y cuando le haces una metaregresión a esos análisis, sigue habiendo protección. Perfecto, ya lo sabíamos, solo quería recordárselos. Ahora, otra cosa que puedes hacer bien. Mira esta publicación que apareció en el 2017, que es una revisión sistemática, y una metaanálisis que apareció en el 2005. Si tú tienes un protocolo estandarizado de alimentación en tu unidad, todos hablan el mismo idioma, nadie hace cosas raras, pues imagínate que el protocolo estandarizado reduce un 78% la aparición de enterocolitis, si todos hablamos el mismo idioma. Otra, esto lo dijo Cochrane 2008, metaanálisis. Si tú haces una restricción hídrica, ¿qué le pasa a los que tienen restricción hídrica con enterocolitis? Hay una protección del 57%. Y el OR está por debajo de 1. Todos leímos el artículo de eritropoyetina temprana como agente para los recién nacidos prematuros. Pero uno piensa en eritropoyetina para la anemia y por algunos problemas para neurodesarrollo. Pues imagínate que dentro del metaanálisis de Cochrane del 2020,
encontramos que la eritropoyetina reduce un 31% la aparición de enterocolitis. La eritropoyetina, colocándola de forma temprana. Y sé que hay algunas unidades que tienen protocolizada la eritropoyetina temprana. Recuerden que ya le quitamos el miedo a la retinopatía. Ya hay 2 metaanálisis que dicen que no. ¿Y qué pasa con el ibuprofeno? Lo habíamos visto antes. Si vas a cerrar el ductus, ¿entre qué escogerías? ¿Ibuprofeno o indometacina? Pues cuando lees el metaanálisis de ibuprofeno 2020 de conductus, te das cuenta que hay una reducción del 32% en enterocolitis cuando usas ibuprofeno. Así se ha tomado. Léanse el metaanálisis. Esta publicación es especial, divina, de Cotten. Dice, factores de riesgo modificables en enterocolitis. ¿Yo qué puedo hacer? Pues fácil, un protocolo de alimentación, unas guías estrictas de alimentación, sobre todo cuando hay transfusión. No uses tanta ranitidina, por favor. Ya tiene su indicación específica. No uses omeprazol, tiene su indicación específica, ¿sí? Establece unas guías de alimentación, lavado de manos, control del uso del oxígeno. Recuerde que mantener saturando a los bebés mucho prematuros les da riesgo de hacer enterocolitis quirúrgica. Acortar el uso de antibióticos, por favor. Apenas hay hemocultivos negativos, quítelo. Disminuir medicamentos como dexametasona, antiácidos, metoclopramida, cefotaxime y minimizar la exposición a la ventilación. ¿Se acuerda que el estar ventilado es un factor de riesgo para enterocolitis? Con OR por encima de 1. Ok. Doctor, yo le quiero dar unos días más de antibiótico para erradicarle completamente esa infección, aunque no le encontré los hemocultivos positivos, pero vamos a mirar. ¿Qué aparece? Quiero mostrarles este metaanálisis del 2020, apareció el 18 de mayo. Asociación de antibiótico empírico y el riesgo incrementado de enterocolitis. Imagínate que si tú usas antibiótico de forma empírica por más de 5 días, empírica, sin encontrar hemocultivos, en los recién nacidos prematuros por debajo de 1.500, 1.250 gramos, se incrementa 1.5 veces el riesgo de enterocolitis. Este es un metaanálisis. Y este es del año, de este año, pero de hace unos poquitos días. Bueno, un mesecito. Y ya lo sabíamos desde el 2009. A medida que tú incrementas el antibiótico de forma empírica, se incrementa el riesgo de enterocolitis. Si no te asusta la enterocolitis, te leo lo siguiente. Datos recientes sugieren que el uso de antibiótico por más de 5 días de amplio espectro incrementa el riesgo de sepsis tardía, enterocolitis, mortalidad, y les muestro otros. Hay unas publicaciones que hablan de displasia broncopulmonar y muerte. Bueno, para que lo piensen. Alguien te va a decir, doctor, quiero darle prebióticos, GOS, FOS, inulina, lactosa, y quiero darle prebióticos para disminuir la enterocolitis en los niños. No probiótico, prebiótico. Pues listo, te tengo el metaanálisis 2019. No disminuye la enterocolitis. El OR pasa por 1. Sí puede disminuir la incidencia de sepsis, mortalidad, estancia hospitalaria y mejorar la alimentación de los niños. Pilas ahí porque eso es un buen punto para trabajarle, pero no la enterocolitis. Otros va a decir, doctor, yo estoy de moda, voy a utilizar simbióticos, la suma de un probiótico y un prebiótico. Y otro más osado va a decir, no, yo quiero utilizar un posbiótico. Esta publicación del 2020, posbiótico. Pues les cuento que no hay evidencia, porque de los 6 estudios que hay, solo 2 dijeron que había una reducción en las tasas de enterocolitis. En esa sí no le metas dinero todavía. Doctor, quiero comprar lactoferrina porque ya sé que lactoferrina es muy buena. Bueno, te tengo malas noticias. Cochrane 2020 y el estudio de mayo del 2020, el LIF, encontraron que la lactoferrina no disminuye enterocolitis. Sí disminuye sepsis neonatal tardía, pero no disminuye enterocolitis de la que nosotros nos preocupamos, la 2 y la 3. Entonces, por ahora no le inviertas a lactoferrina. Probiótico, ya me habían dado un paso, perfecto. Entonces el doctor Daza me dijo, habló de probióticos. Esta publicación de Shannon, que aparece en esta revista del 2012, es espectacular porque te dice el mecanismo fisiopatológico de cómo actúa cada uno de los probióticos. Y actuando a nivel de los Toiler receptor y a través de unas moléculas intracelulares que al final, al cabo, van a modular el factor nuclear kappa beta. Se lo recomiendo, es una muy buena publicación. Ya me habían dado parte con Cochrane. ¿Qué hacen los probióticos? Cochrane demostró con 24 estudios que disminuye enterocolitis, disminuye mortalidad. Y mira lo que escriben. Oye, por favor, nuestra revisión actualizada dispone de evidencia para apoyar fuertemente un cambio en la práctica. Esto es 2014, hace 6 años. Claro, hay mucho... Y más adelante se van a dar cuenta porque hay muchas personas reacias. Este metaanálisis es espectacular porque responde muchas preguntas. Alguien me va a decir, pero entonces, ¿cuál probiótico? Porque hay muchos. Perfecto.
con ORs por debajo de 1, intervalos de confianza por debajo de 1, los lactobacilos, la familia lactobacilos y la mezcla de 2 o más probióticos, lo que llamamos multiflora. Primera respuesta, lactobacilos o multiflora. Segunda, doctora, ¿quién protege esos probióticos? ¿Qué pasa con los menores de 1500 gramos? Aquí están los OR, protege contra enterocolitis severa, en un 59%. Perfecto. Alguien me va a decir, ¿y qué hace en los menores de 1000 gramos? Pues el mismo metaanálisis encontró que en los menores de 1000 gramos el intervalo de confianza pasa por 1. No hay protección. ¡Oh, doctor, no hay protección, lo dice Cochrane en 2014. No, pero no le creo. Bueno, más adelante aparece otro metaanálisis en 2017 que dice exactamente lo mismo. No hay evidencia que el uso de probióticos en infantes menores de 1000 gramos funcione. Yo solamente le estoy diciendo lo que está escrito. Pues no hay que darlo. Otro, doctor, ¿cuándo le inicio el probiótico? Pues es que me trajeron unas muestricas médicas y ¿cuándo se lo doy para el niño? Pues aquí está la misma respuesta. Tú lo puedes dar en más o cercano a las 48 horas de vida. Y con eso disminuyes enterocolitis en un 70-80%. Otra pregunta, ¿por cuántos días le voy a dar probiótico para que tenga el efecto? También lo contesta Cochrane. Si tú lo das por 4 a 6 semanas, se disminuye la enterocolitis. Entonces, con un frasquito teórico, si tienes un frasquito de algún producto que vamos a mirar, ese dudaría. Doctor, pero eso es 2014, eso es 2017, yo quiero algo más reciente. Pues mire, anualmente salen 2 o 3 metaanálisis. Aquí están, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y este año ya llevamos 2 metaanálisis. Revisión sistemática y metaanálisis, Indian Journal of Pediatrics, y que sale en la revista mundial, el Journal Mundial de Pediatría. Pero no les voy a mostrar eso porque dicen exactamente lo mismo, que hay que cambiar la forma de pensar. Les quiero mostrar este metaanálisis del 2018, un poquito viejito. ¿Pero por qué? Porque tuvo más de 11,000 niños en el estudio y encontró cuál era la combinación perfecta de probióticos para supuestamente disminuir la enterocolitis. Encontró que los OR e intervalos de confianza por debajo de 1, que son los señalados con flecha, son los que disminuyen enterocolitis. ¿Quiénes son? Multiflora. ¿Cuál es la multiflora? La combinación de Bifidum, Infantis, Longum y Acidophilus. O la combinación de Longum, Helveticus, Rhamnosus y Saccharomyces boulardii. Para este metaanálisis, en red, que es un metaanálisis un poquito más sofisticado, encontró que esa era la combinación ganadora. Bien. Ahora, vas a decir, pero Lactobacillus, Bifidobacterium, el inconveniente es que cada uno tiene su propio metaanálisis. Aquí está al lado izquierdo el metaanálisis de febrero del 2020 de los Lactobacillus y al lado derecho el metaanálisis del 2019 de los Bifidobacterium. Y cada uno dice que pues ambos son buenos. ¿Sí? ¿Qué dice EFSGAN? La publicación de febrero del 2020. EFSGAN saca su consenso y da las siguientes recomendaciones. Dice lo siguiente. Primera, recomendamos el uso de Lactobacillus rhamnosus GG a esta dosis, oye, ya sabemos la dosis, para reducir enterocolitis. La calidad de la evidencia es baja. La recomendación que se puede dar. Segundo, recomendamos el uso de la combinación de Bifidobacterium infantis, lactis y Streptococcus thermophilus a esta dosis para disminuir enterocolitis. También la certeza de la evidencia es baja. No recomendamos que usen la combinación Bifidobacterium longum o el mismo Bifidum con Lactobacillus acidophilus. ¿Por qué lo dicen? Porque Lactobacillus acidophilus es un productor de lactato y eso tiene insuficiente evidencia a nivel neonatal en prematuros. Esta nos dejó tambaleando a muchos. No hacemos ninguna recomendación en ninguna dirección, ni en pro ni en contra, del uso de Lactobacillus reuteri. El Lactobacillus reuteri también es productor de lactato. Y hay insuficientes datos de seguridad en los prematuros. A muchos quedaron tambaleando con esto. No recomiendan Bifidobacterium brevis. No recomiendan solito Saccharomyces boulardii. Y si el panel recomienda que si vas a considerar el uso de un probiótico o una cepa de probióticos, utiliza la que tiene mejor seguridad y efectividad establecida.
Si con eso quedaron pensando, les quiero mostrar este metaanálisis de abril del 2020. Darle probiótico a la mujer embarazada. Metaanálisis y los resultados del recién nacido. 2 publicaciones, la de Samantha y la de Bernard, que son en India, en Israel. ¿Qué mostró este metaanálisis? Con ORs e intervalos por debajo de 1, los probióticos dados a la mujer proveen efectos beneficiosos como disminuir la enterocolitis en el recién nacido. Se lo pongo ahí para que lo piensen. Listo, me dio enterocolitis al bebecito. ¿Qué le puede pasar en un futuro? Bueno, hay 2 revisiones sistemáticas y un metaanálisis para el 2019. Realmente es 2020, pero fue publicado hacia el finales del 2019. ¿Qué sucede si te da enterocolitis? Tienes un riesgo de desarrollar entre el 15 y 35% falla intestinal. Eso es harto. ¿Qué le pasa a la mortalidad? La mortalidad se incrementa entre 15 y 51 veces más mortalidad en los que tuvieron enterocolitis. Doctor, pero eso es una variabilidad muy grande. Claro, 15 a los que hicieron enterocolitis clínica, 51 al prematuro por debajo de 1000 gramos que tocó operarlo por enterocolitis. ¿Y tendrá algún trastorno neurológico por haber hecho enterocolitis? Recordemos el eje cerebro-intestino. Oiga, les tengo malas noticias. Los OR están por encima e intervalos de confianza para parálisis cerebral, pero trastorno neurológico, del desarrollo neurológico, parálisis cerebral, ceguera y trastornos de la audición. Y no siendo eso importante, aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular y de leucocefalomalacia. Todos los OR e intervalos están por encima de 1. Uy, mala cosa tener enterocolitis. ¿Cuál es el futuro? Lo dijo el doctor Joseph New, una publicación de hace poquito. Bueno, hagamos prevención, pero también te muestra cosas para el futuro. Te dice, oye, podemos tener futuros tratamientos en medicamentos para los que les gustan los medicamentos. Podemos intervenir en algunas cosas. Ejemplo, el 2-fosfoglicirrisate. Esa sustancia actúa sobre la proteína VOX1 del grupo de alta movilidad. ¿Y qué hace? Modula el toll-like receptor 4. ¿Te acuerdan que es el que produce necroptosis? Bien. O por el otro lado, tengo el celastrol, que modula la proteína de shock térmico de 70 kilodaltos, que también modularía el toll-like receptor 4. Y tengo otras sustancias por aquí al lado. Tengo, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico, que actuaría sobre el PAR, que es el receptor gamma activado por proliferadores peroximales, el cual va a modular el factor nuclear kappa beta. Tengo otras sustancias como la arginina, que modularía el óxido nítrico. Y yo podría inactivar o romper el factor activador de las plaquetas, que produciría mucha vasoconstricción. Yo lo podría inhibir a través de la acetilhidroxilasa. O al final, ya tengo la respuesta inflamatoria montada. Puedo colocar anticuerpos monoclonales dirigidos a las citoquinas proinflamatorias. ¿Complicado? Pues entonces ya vimos preventivamente qué podemos estar haciendo. Recuerde, podemos hacer prevención y somos lo que comemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué les dije? Perfecto, ¿no? Era completo. Y como digo, en este momento era todo un rock sinfónico. Por ahí también están saludando de Perú, se nos olvidó, entonces también un saludo especial a los peruanos. Perú, Ecuador, Bolivia. También Ecuador, no, excelente. Un abrazo grande a todos los latinoamericanos. Sí, muchas gracias a todos.